Bienvenidos a Entrevistas El Espectador. Mi invitado hoy es un personaje muy especial, el profesor Fumiaki Noya, Sí, traductor de Gabriel García Márquez al japonés. Es para nosotros un honor que esté de visita aquí en El Espectador. Bienvenido, profesor. sí. Me alegro mucho de estar aquí. Este espectador legendario diario. Gracias por su visita. Él está en Colombia después de haber traducido varias de las obras de Gabriel García Márquez. Ahora me estaba mostrando la edición traducida de El amor en los tiempos del cólera, de los cuentos de Gabriel García Márquez. Él es profesor en la Facultad de Sociología y Humanidades de la Universidad de Tokio y es un experto en América Latina. Ha publicado 3 libros sobre América Latina, pero tenía pendiente venir a conocer Colombia y sobre todo hacer la ruta de la vida y obra de Gabriel García Márquez. Él está en Bogotá, luego va a ir a Zipaquirá, luego va a ir a Cartagena, va a ir a Barranquilla, va a ir a Riohacha, va a hacer toda la ruta macondiana. ¿Por qué es importante para usted conocer El Espectador? Eh, porque cuando yo era estudiante, ya hay traducción de ese historia, relato de un náufrago, Sí. que me emociona mucho. Ese es el primero. Y además, el escritor era Gabo. Así que entre los escritos de él, cómo se puede conseguir su manera o el estilo de escribir. Esa es la primera. Y luego, en aquellos entonces no sabía todavía qué es la obra de García Márquez. Solo sé que es una obra de algún escritor o periodista. Y poco a poco, sabiendo que es la obra muy importante entre esos escritos. Así que desde mucho antes yo quería venir aquí para conocer cómo Gabo trabajaba en el periodismo. Ya es. Él está muy emocionado porque acaba de ver en el archivo del Espectador los originales del relato de un náufrago y el original del primer capítulo de 100 años de soledad que publicó en exclusiva mundial El Espectador en 1966. Como él contaba ahora, cuando él leyó el relato de un náufrago, él sintió que había una fuerza especial de la narración de García Márquez y desde entonces se interesó hasta llegar a ser traductor. Pero antes, profesor Noya, ¿usted cómo llega al idioma español? Porque tengo entendido que primero se enamora de la poesía de Neruda Sí. antes que de la obra de García Márquez. ¿Cómo llegó a Neruda? Cuando yo empecé a aprender el idioma español en la universidad, fue la primera vez. Quería traducir muchos poemas, poesías de España, de Latinoamérica también. Y entre ellos hay, claro, que poesías de Neruda, nerudiana. Y además, aquellos entonces, para nosotros los jóvenes, fue muy importante el accidente, o sea, la caída de Chile, ¿no? El gobierno de Chile. Y vienen muchos personas importantes a Japón. Y además las noticias de Neruda, sobre Neruda. Él se murió en ese accidente y
yo, yo empecé a escribir, no, empecé a traducir los poemas de Neruda. Hay de todo, nunca él escribió primeramente poemas de amor, ¿no? Sí. Y luego en España, ¿no?, de guerra civil. Y además él se fue, él se cambió, como se dice, A la poesía política. sí, muy política, sí. Pero es muy interesante porque en España también había poetas con el tema de política. Blas Otero, por ejemplo, Sí. hay muchos. Pero la obra de Neruda tiene siempre alguna cosa romántica, como amor, siempre, ¿no? Y entre sus obras siempre estaba ese tema. Y yo creo que en la obra de García Márquez también siempre estaba en el fondo el tema de amor. Sí, Y la muerte, pero sí. más importante es el amor. Claro. Por eso Neruda y García Márquez, entre los dos hay una Una relación fuerte. narración, sí. Y eran amigos. Eran amigos. Y además Neruda, en cuanto al premio, Neruda dijo quizás a la gente de Suecia. Sí, Y además García Márquez siempre dice que me gusta mucho Neruda, la poesía de Neruda, aun cuando está muy criticado. Hasta su muerte él fue un gran amigo de Neruda. sí. Profesor Noya, ¿qué es lo primero que lee de García Márquez que lo hace interesarse en su forma de escribir? Yo empecé a leer a García Márquez con unos cuentos, tales como están en los cuentos como con el tema de primero a Kafka Ujú. y Hemingway, Faulkner. Pero esos están yo creo que en los ojos azules de perro, ¿no? Sí, Ojos Sí. de Perro Azul. Sí. Y luego, Funerales de Mama Grande. Y ahí están algunos, ¿cómo se dice?, caracteres de él que no era muy que era muy distinto a los escritores latinoamericanos que yo conocía aquel entonces. Por ejemplo, Asturias, Miguel Ángel Asturias. sí, Miguel Ángel Asturias, o Vargas Llosa, Carlos Fuentes y Cortázar. Sí. Estos son ejemplos de las traducciones al japonés del profesor Noya. Esta es la edición de cuentos
la más reciente edición de Cuentos de García Márquez, que el profesor tradujo, y esta es la Crónica. edición de Crónica de una muerte anunciada, que ya creo que es la versión 25 de la traducción de él. ¿Con cuál obra empezó la traducción en su caso, profesor? Primero yo, Crónica, porque es una historia conseguida, entonces, seguida, entonces no es tan difícil para mí. Y primero en la revista literaria de Japón apareció. Y esa revista, ese número donde está Crónica, se vendieron todo. El público japonés está interesado todavía en la obra literaria de García Márquez. Sí, pero ya hay pocas obras que no ha traducido todavía. Tenemos muchas traducciones. Sí. Y además, 100 años de soledad, antes no había libro de bolsillo. Y ahora sí. Ahora sí lo hay. Pues esta es la segunda vez, el boom, ¿no? Bueno, el profesor Noya es alumno de Tadashi Suzumi, que fue el primer traductor de 100 años de soledad al japonés. Esa edición, la traducción de 1972, ¿fue muy importante para usted, para entender a García Márquez? Claro, es la obra maestra, ¿no? Por eso, para mí, hay dos. Una es para leer como literatura y luego como alguna biografía y para conocer a Colombia, sobre todo la costa. Claro. Para mí fue muy importante. Claro. Y perdón, esta visita es conocer directamente la realidad de los lugares sagrados de García Márquez. Del realismo mágico. Sí. Aquí también se dice así, realismo mágico. Sí. Pero Gabo nunca utilizaba esa expresión. Pero ¿qué sintió ahora cuando vio los originales? Es un lugar eso. ¿Le da emoción haber visto los originales? Claro. Es que puedo oler, conocer los colores. Quizás comparado con la cultura costeña, quizás hay mucha diferencia. Claro. Sí, por eso. Y además, a mí me interesa mucho oler, ¿no? Hay muchos olores de guayaba, por ejemplo. Sí, el olor de la guayaba. Aquí no hay tanto. Pero lo va a conocer. Usted alcanzó a conocer a García Márquez en Tokio. Una vez nada más. Una vez. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cuándo? Cuando vine, no, en la década de los años 80. En esa década vinieron muchos, por Vargas Llosa, Borges, Octavio Paz y García Márquez. ¿Y en ese momento usted ya había traducido algo de García Márquez? Sí. ¿Qué había traducido? Crónica. Crónica. ¿Y él le dijo algo sobre la traducción? Porque él no podía leer en japonés. Claro. Es por eso, preguntando a otras personas que dice, bueno, todos contestan que sí. Que quedó muy bien.
Sí, sí. ¿Qué recuerda del proceso de traducir, por ejemplo, Crónica de una muerte anunciada? ¿Qué fue lo más difícil? Eh, para mí no fue tan difícil porque comparando con obras realismo mágico es muy real, basada en realismo. Por eso puedo imaginarme. Pero lo más interesante y lo más difícil es, aún esa obra, en esa novelita, hubo un tono de humor. Eso es quizás lo más importante de García Márquez. Aún esas obras. Por ejemplo, las obras de Vargas Llosa, cruda, pero García Márquez, cruda, pero humorística. Sí. ¿Y qué diferencia hay, por ejemplo, porque usted también hizo una traducción del Coronel no tiene quien le escriba? Sí, sí. Es diferente. Diferente. ¿Fue más difícil entonces traducir el Coronel no tiene quien le escriba? Pero Porque es más cruda, más condensada. sí, pero me alegré mucho encontrar los elementos humorísticos Sí. aún en esa obra, ya. Sí, también. Sí. ¿Y cómo es complejo traducir al japonés expresiones del Caribe colombiano? Por ejemplo, el Coronel no tiene quien le escriba, termina con una expresión aquí común que se dice mierda. Mierda. ¿Eso al traducirlo a su cultura es complejo o...? Un poco. Porque ahora no hay casi nadie que dice en el fin mierda. Por eso, así es también un elemento de humor, yo creo. Por eso, para que conozcan los lectores de García Márquez, de vez en cuando tienen que reírse. Las generaciones de hoy, los jóvenes Sí. japoneses, ¿leen este tipo de literatura? García Márquez sí. Se vende mucho, y se lee, pero en cuanto a 100 años de soledad, yo no sé. Hay tantos lectores que compran los libros solamente para como medalla algo. ¿Y usted lo sigue enseñando sobre la literatura de García Márquez en la Universidad de Tokio? Hasta que me retiré, yo sí. Y ahora en algunas academias literarias, por ejemplo, y dentro de poco tengo que hablar sobre García Márquez En Tokio. en Tokio. ¿Y qué van a estudiar? ¿Sobre qué tema? El tema es variado, con ese humor, amor y muerte, sobre todo. ¿Está traduciendo algo más de García Márquez o ya lo que hizo es suficiente? No suficiente, pero ahora renovar la traducción de los que han traducido los ancianos. Eso es mi trabajo quizás, de generación más joven. Sí. Precisamente sobre ese tema se habla mucho de la relación, la influencia japonesa en García Márquez. Estamos hablando, por ejemplo, de la
de la literatura de Kawabata. Ajá. ¿La siente? ¿Siente esa relación o esa influencia que tuvo García Márquez de autores japoneses como él? No creo que influencia. Solo hay algunos elementos de literatura japonesa como de Kawabata. Le inspiró a García Márquez, sobre todo ese... La Casa de las Bellas Durmientes. Sí, sí, sí. Es primero la ensayo, ¿no? Y luego la novelita. Sí, Memorias de mis putas tristes, que Sí, es la versión exacto, de García Márquez inspirada en exacto. Kawabata. ¿La leyó? Sí. ¿Cómo le pareció? En la obra de Kawabata siempre hay una, ¿cómo se llama? El silencio, Sí. porque el protagonista no puede tocar a la chica que está durmiendo. Pero, al contrario, en la obra de García Márquez siempre hay muy viva y muy alegre. Y la chica como si estaba viva. En la obra de Kawabata, la chica estaba como si estaba dormida. Por eso hay mucha diferencia en el tono primero. Sí. Es como más distante la visión de Kawabata. Sí, La de García Márquez es más intensa. intensa. Siempre toca. Sí, correcto. ¿Por qué es tan importante para usted a esta altura de su vida venir a reconstruir la vida y obra de García Márquez a Colombia? Voy a escribir un libro sobre García Márquez y se van a publicar el año que viene. Por eso, antes de publicación, yo quiero conocer la realidad real de Colombia y Mundo de Cabo. Sobre todo, ya le dije que para mí fue muy importante el olor, calor, amor. Y por ahora, ¿a qué le huele Colombia? Aquí en Bogotá, falta de calor, Frío. muy frío. Pero ya va a estar pronto en el Caribe y va a ir hasta Riohacha. Sí, Mucho calor. sí. Pero, sí, ¿Ya sabe un poco de esas ciudades? De Barranquilla, de Cartagena, de Riohacha. todavía no. Yo conozco La Habana, Cuba. Por eso quizás hay algunos elementos iguales, ¿no? Sí. ¿Y el libro que va a publicar el año entrante son memorias suyas o es un ensayo? Quizás memorias mías, ¿no? Y Sobre la además, experiencia de haber traducido a García Márquez. sí, una parte. Pero según mi lectura de sus obras, porque en Japón todavía no hay buenos críticos que leen esas obras. Por eso yo quiero escribir mejor que esos. ¿Qué le puede enseñar la obra de Gabriel García Márquez a un lector del siglo XXI? Yo creo que él siempre quiere comunicar la importancia
de la vida. Sobre todo ahora que hay muchas guerras por todo el mundo. Tienen que cesar de la matanza, bombardeo, todo. Es que leyendo sus obras siempre me da la alegría, vivacidad, que tiene que uno para saborear la vida, tenemos que vivir para contar. Vivir para contarla, como la autobiografía de Gabriel Sí. García Márquez. Y esa vida suya, Sí. si yo le quito a García Márquez, fue importante, ¿qué tan importante ha sido en su vida García Sí. Márquez? Sí. Van a faltar algo muy importante para gozar la vida. La vida es muy bella, yo creo. Por eso, si no hay obras de García Márquez, la vida será más seca para gozar, ¿no? Menos divertida. Menos divertida, sí, exactamente. Tengo entendido que en Japón hay muchas traducciones también de Miguel de Cervantes, Sí. de la poesía García Lorca, Ujú. pero en ese escenario García Márquez es igual de importante que ellos o incluso más. García Lorca es un poco distinto, ¿no? Claro, Porque en su obra no hay humor tanto. Pero entre Cervantes y García Márquez hay algunos puntos comunes. Porque Cervantes también claro que no conocía mamagallismo. Es muy, para mí es muy interesante el mamagallismo. el mamagallismo de García Márquez, ¿en qué se parece o no al humor japonés? En la literatura japonesa no hay tantos mamagallismos. Hay humores, pero es una novela humorística. Pero eso es nada más que es humor. Pero en vez de esos humores, el mamagallismo es, ¿cómo se dice? Desde un ángulo es muy humorístico, pero desde otro ángulo es, ¿cómo se dice? Humor negro, por ejemplo, Sí, más profundo. sí. Humor, pero no ligero. Eso depende del lector, Claro. yo creo. Pero hay escritores japoneses como Kobo Abe que también se relacionan Kobo Abe, sí. con García Márquez. ¿Tiene que ver ese factor del humor o no? Yo creo que es un poco distinto, porque Kobo Abe es muy intelectual y sus obras, sí, hay humor, pero generalmente negro. Y por eso un poco distinto a las obras de García Márquez. Los lectores japoneses que leen Kobo Abe son generalmente intelectuales. Por eso, para leer a Kobo Abe se necesita la inteligencia. Aun las obras son humorísticas. Sí.
Y García Márquez es más cercano, lo siente usted más cercano a la gente, al lector promedio, ¿sí? Ah, ¿en Japón? ¿Dónde? Sí, en Japón. Sí, porque los lectores japoneses que quieren leer a García Márquez generalmente son intelectuales, no de que se venden en las calles. Claro que hay algunos elementos de ese tipo, pero Hugo Abe no pudo ganar el premio Nobel, pero es muy Muy valioso. valioso como ¿Lo merecía? escritor. Claro. De García Márquez, para terminar, ¿hay alguna imagen que para usted, que haya traducido y que para usted represente lo que significa García Márquez? ¿Recuerda la traducción de una imagen, de una situación que siempre la tiene en la mente de lo que ha traducido? Sí, ya que conozco las obras de García Márquez, no se despegan, como se dice, de mi mente. Sí, se quedan pegadas en su mente. Sí. ¿Cuáles, por ejemplo? Mm, los episodios de 100 años de soledad siempre me ocurre y todo. Otoño de Patriarca también es más grotesca, pero hay humores en esa obra. Pero recuérdeme una situación que recuerde, que le guste. Que me gustan. Por ejemplo, en 100 años de soledad hay muchas escenas impresionantes. Yo, desde muy antes, quiero saber de dónde salen esas imágenes de mariposa amarilla. Yo quiero preguntarle. Porque, por ejemplo, aquí en Bogotá no hay tantas No. mariposas, ¿no? Entonces, en Caribe sí hay. Vamos a ver luego. Sí, aquí hay, pero no tantas. Y más blancas que amarillas. Pero en el Caribe va a sentir el calor y va a haber muchas mariposas amarillas. Ajá. Si va a ir a Aracataca, el profesor Noya va a ir hasta Aracataca. ¿Qué tan importante va a ser para usted ir hasta Aracataca, el lugar donde nació García Márquez? En las obras de Mama Grande, Sí. la imagen de, por ejemplo, la madre y la niña Sí. es muy que quedan en mi mente y dicen que es la imagen de Gabo y su madre cuando fueron a Aracataca, volvieron a ir a Aracataca, ¿no? Por ejemplo. Y entonces puede decir que todo
el mundo de las obras de García Márquez es de Macondo, pero quizás hay diferencias entre ellas. Por eso quiero conocer la diferencia entre los paisajes, por ejemplo, paisajes bananeros, paisajes del mar, de la tierra. Sí. Hasta la influencia indígena que la va a ver en Riohacha, sí, sí. a través de la cultura wayuu. Guay. Es muy importante para mí. Me alegro. Sí. Para entender Erendira, Sí. sí, tenemos que contactar con la cultura wayuu, ¿no? ¿Ha hecho contactos con ellos para poder saludar o a quienes va a conocer en ese viaje en el Caribe? Wayuu, ¿Sí? no. Ah. Pero los están esperando personas que les van a hablar sobre la historia de García Márquez en esos lugares, ¿sí? Una o dos. Bueno. Pero seguramente va a poder acercarse a esos intereses que tiene. Gracias por estar aquí, profesor Noya. De nada. Yo quería compartir con ustedes el espíritu que ha movido la vida del profesor Noya, entregado a la literatura de Gabriel García Márquez, para que nos demos cuenta del valor universal de la literatura y de cómo la cultura japonesa se interesa en la literatura colombiana y nosotros debiéramos interesarnos en la literatura japonesa. Gracias por visitar El Espectador, profesor Noya. De nada. Muchas gracias por invitarme. A usted por estar aquí. A ustedes gracias por seguir Entrevistas El Espectador.